Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En esta hora vamos a compartir una reflexión de la palabra de Dios. Así que quiero darle gracias a Dios por su misericordia tan grande. Bien, vamos a continuar con la segunda parte, que sería libres de maldición. Y dentro de ese marco, de ese cuadro, quiero hablarles de la fe, del poder de la fe, que es algo que a veces nosotros como cristianos evangélicos hablamos del tema, tocamos el tema, pero solamente queda como algo que pronunciamos, que declaramos, pero a la hora de tener que activarla, de ponerla por obra, es cuando encontramos la falencia como hijos de Dios. La fe tiene 4 cualidades básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y esto hay que desarrollarlo con mucho criterio para que sea bien entendido. Yo quiero enseñar hoy el poder de la fe dentro del marco de libres de maldiciones. Quiero hablar del poder de la fe. 4 cualidades básicas que forman y sostienen la fe de todo aquel que quiera servir a Dios, el Señor soberano, único y verdadero. Pero primero que nada vamos a hacer una oración para comenzar esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, gracias, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo, Padre Santo, es el imperio, la potestad del reino. Todo te pertenece, sin ti nada es. Gracias, Dios, por la palabra preciosa, por la palabra que es derramada en nuestros corazones, la palabra que todo lo sostiene, que todo lo ha creado y que todo lo es. Gracias te doy en esta hora, maravilloso Padre, y vamos a hablar esta palabra en tu nombre. Así que nos despojamos de todo pensamiento, de todo criterio humano, para que seas tú, Espíritu Santo, a través de nuestras vidas, manifestando la palabra rema a tu pueblo, a tu iglesia y a todo aquel que oye y ve este video. Gracias, Señor. Amén. Bien. Le decía que hay 4 cualidades básicas con las que podemos definir el poder de la fe. Vamos a adentrarnos a estas 4 cualidades para ir ya desmembrando esta rema de Dios, esta palabra de Dios, esta enseñanza del Espíritu, que usted pueda hoy asirse de esta palabra en el nombre de Jesucristo. 4 cualidades. Fundamento. Primero, fundamento. Segundo, construcción. Tercero, mantenimiento. Y cuarto, diligencia. 4 cualidades básicas que vamos a desarrollar. 4 palabras que describen la manifestación del poder de la fe. Vamos a desarrollar estas palabras para poder entender el poder al que hemos sido llamados. La fe contiene un poder y usted fue llamado a ser administrador de ese poder, administrador de la fuente gloriosa que nos abre las puertas al reino, que es la fe. Entonces vamos a hablar acerca de estos temas. Vamos a tocar un poquito por arriba así. Vamos a tocar el tema fundamento. ¿Qué es el fundamento? Podríamos decir, desde la etimología de la palabra fundamento, es el principal apoyo. Principal apoyo. La base, el rudimento. El cimiento. Amén. La palabra rudimento significa estado primero de un órgano o de una cualidad. El primer estado. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia, y leo en la Reina Valera, dice: es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Básicamente la fe, podemos decir que es la unión de lo natural y lo espiritual. La fe es el vínculo que une lo que es natural, lo que nuestros ojos naturales ven, con las cosas espirituales que están y nuestros ojos naturales no pueden ver. Pero sí, por la fe, con los ojos del Espíritu, podemos ver. Esto quiere decir que tanto lo natural como lo espiritual, a través de la fe, funcionan como uno solo. Ese es el fundamento. Es la posesión que fusiona lo natural con lo espiritual, que es simbólicamente, espiritualmente, estratégicamente lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario: unir lo natural con lo sobrenatural en la cruz. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cuando hablamos de la cruz estamos hablando de fe. Es la operación y el resultado a la vez. Usted cree algo, usted tiene fe, usted cree algo, cree un ejemplo. Yo creo que Dios puede usar mi vida para sanar a un enfermo. ¿Ok? Y poder vivir toda la vida con ese pensamiento. Creíste. Pero nunca explotó la fe. Ahora, yo digo, yo creo que Dios puede usar mi vida para sanar a un enfermo. Y voy, oro, impongo mis manos. Y cuando dejo de imponer mis manos y de orar, salgo caminando sabiendo ya en mi corazón que está sano. Eso es fe. Ese es el fundamento lírico, el fundamento escritural, etimológico de la fe. Todo esto muchas veces lo miramos desde una perspectiva diferente porque entendamos que el fundamento es el inicio. Una fe sin fundamento es una fe muerta, no tiene razón de ser. Pero cuando la fe está fundamentada en algo poderoso, en la roca, cambia absolutamente todo el resultado de lo que nosotros creemos que es la fe. Como cristiano, nuestro cimiento está en las Escrituras. Las Escrituras son el fundamento del cristianismo. La Biblia, lo que nosotros llamamos Biblia, los 66 libros reconocidos por el canon evangélico, es el fundamento. Una fe no está fundamentada si no tiene a las Escrituras como un espejo en cual poder reflejar lo que uno hace. La gente habla de fe, dice que vive fe, pero lo que menos tiene es fe en su mayor parte del tiempo. Estamos equilibrando un poquito esto que está un poquito alto. Perdónenme un segundito. Entonces, yo necesito saber que vivo por esa fe, camino por esa fe, porque eso es lo que hace. Pero el fundamento, las Escrituras es el fundamento de la fe. Toda persona que quiera tener fe y no conoce las Escrituras, tu fe no tiene fundamento. Hay gente que no lee nunca la Biblia. Hay gente que en ningún momento acciona en leer la Biblia, no sabe lo que dice la Biblia y quiere tener fe. Pero si las Escrituras son el fundamento de la fe, mi hijo, ¿cómo tú vas a tener fe si tú no eres capaz de leer la Biblia? Alabemos a Dios. Démosle gracias, démosle gloria. Entonces, yo quiero tener una fe fundamentada, debo leer la Biblia, porque la Biblia, las Escrituras, cuando se me revelan, es el fundamento de la fe que yo digo tener.
Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, lo que significa verdaderamente el fundamento en la fe. El poder de la fe está fundamentado en las Escrituras como primera medida. Si tú no conoces las Escrituras, pues es bastante imposible que tú puedas llegar a ver literalmente lo que significa tener un fundamento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, ¿cuál es el fundamento de la fe? Está en las Escrituras, como un reflejo permanente. Sabemos que la Biblia dice que podemos literalmente entender y comprender lo que es la fe, pero no no adentrándonos en las profundidades de la revelación. La sabiduría y la ciencia divina llevan algo que muchas veces nosotros no entendemos. En el libro de Isaías, en el capítulo 57, verso 11, dice: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Pregunta a Dios. ¿Por qué en el libro de Isaías el profeta describe algo acerca de la fe? No dice que le faltaron, escúcheme esto, no dice que les ha faltado a ellos fe, sino que ellos les faltó a la fe. Quiero que preste atención a este verso, es muy importante. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Cómo que faltamos a la fe? ¿Qué es faltar a la fe? El profeta nombra a la fe como si hablara del mismo Dios, el Señor. ¿De quién te asustaste? ¿De quién tuviste temor que le faltaste a la fe? O sea, el Señor nos está diciendo que la fe es un ente vivo, como si fuera el mismo Señor. ¿Usted qué dice? En Isaías 57:11, que leímos recién en la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿le tienen miedo a estos ídolos? Les producen terror. Por eso me han mentido y se han olvidado de mis palabras. ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Entonces, cuando Dios dice que le has faltado a la fe, como dice en la Reina Valera, está hablando que le faltaste a Dios, que le faltaste al Señor, al autor y consumador de esa fe. Cuando tú faltas a la fe porque la fe no es hallado como fundamento en tu vida, entonces tú le estás fallando a Dios directamente. El faltarle a la fe es faltarle a Dios, es ofender a Dios por la incredulidad de los hombres. Cuando somos gente incrédula, yo a veces me pongo a pensar, yo he visto y he tenido la oportunidad, no sé si para bien o para mal, de poder hablar con gente que uno dice: wow, cuánta fe, qué fe. Sí, pero resulta que al momento de los hechos, la fe que se predica, la fe que se enseña, la fe no es tal. Hablamos de fe, pero cuando tenemos que actuar en esa fe ya no es tal. Entonces eso es faltarle a la fe, eso es faltarle a Dios, porque actuamos con incredulidad, con duda.
Estamos viviendo un tiempo muy fuerte. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice en la Nueva Traducción Viviente, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Inicia y perfecciona nuestra fe. Estamos en la dirección de la verdad de Dios. La fe es la misma esencia viva de Cristo, que es la palabra que inicia y perfecciona tu fe, mi fe. Fundamento, el espejo que me muestra a través de las Escrituras que cuando yo falto a la fe, le estoy faltando a Dios. En el Evangelio de Juan 1:2 dice, y el que es la palabra existía en el principio con Dios. La fe, la palabra, la fe, Cristo, es lo mismo. La gente a veces tergiversa las cosas porque no entiende. Cuando dice la palabra, cuando dice Cristo, cuando dice fe, cuando dice sabiduría, está hablando del mismo Dios, del mismo Señor. Y ese es el fundamento de la fe. Cristo, la palabra. Cristo, la palabra, la roca, es el fundamento de la fe. Es el fundamento principal de la fe. Cristo. Sin Cristo no hay fe. Sin fe no hay Cristo. Si no estoy fundamentado en Cristo, no tengo la fe que Dios quiere. Si no tengo la fe que Dios quiere, no tengo fundamento a Cristo en mi vida. Es necesario que el obrero sea alguien purificado por la fe, lavado por la fe, sostenido por la fe, manifestado por la fe. Usted debe ser un hombre y una mujer que se manifiesten por la fe, entendiendo, porque debemos entender que el fundamento sería imposible que podamos conocer tal grandeza de Dios como la fe, si no tenemos el fundamento que es Cristo, la palabra. Es decir, que tu principal apoyo, la base de tu llamado, es Jesucristo, siempre apoyándose en su palabra, en su guía, en su revelación, en la rema que cada día Él trae. La roca representa la rema, la roca representa la revelación. Sobre ese fundamento la iglesia se sostiene. El fundamento, Cristo, la revelación viva. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 5 dice, ¿y por quién? Esto dice en la Reina Valera, ¿y por quién? Escuche, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cristo, la obediencia a la fe habla de Cristo, la obediencia a la palabra, la obediencia a Cristo. Por esa misma palabra, por ese mismo Cristo, recibimos la gracia y el apostolado. Porque voy a reiterar lo que siempre digo, el apóstol no es un ministerio, es una comisión. En el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 5, dice claramente que por Cristo, la palabra viva, recibimos no solamente la gracia para poder cumplir con toda la ley, sino también que recibimos el apostolado, aleluya, para obediencia a la fe. Para ser obedientes a Cristo, necesitamos un apostolado que nos fue entregado a través del mandato de Jesús, como Señor y autor, consumador de toda la fe. Yo debo entender cuáles son los propósitos en mi vida. Debo saber para qué fui llamado. Yo no puedo quedarme con solamente 3 renglones de la Biblia. Amados hermanos, son 66 libros escritos.
Bendito sea el nombre de Dios. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces lo primero que yo debo saber, que sin fe no se me revela la justicia, no tengo fundamento, porque la fe es lo que hace la diferencia. Tú no puedes ser libre, a menos que la fe sea el fundamento de tu creencia, a menos que Cristo, la roca, sea el fundamento de lo que te crees. Cuando Dios me llama al ministerio, yo ya trabajaba con el pastor Rodolfo Martínez, mi pastor, y trabajábamos como apoyo de liberación con mi esposa. El pastor era un hombre muy usado en liberación, y cuando hablo de liberación, hablo en una de las facetas de la liberación, que es echar fuera demonios. Que aunque muchos eruditos, maestros y no sé cuántos más títulos dicen que eso ya no es así, que todo eso es, pero siguen habiendo demonios. Mientras siga existiendo la vida habrá demonios, porque los demonios son reales, hasta el tiempo en que Cristo envía a todos al lago de fuego. Entonces esos demonios son tan reales, y nosotros comenzamos a trabajar en la obra con el pastor como apoyo para liberar personas. Fue una temporada de muchos aprendizajes, pero también de mucho dolor, de mucha prueba de fe. Porque terminábamos las sesiones de liberación y terminábamos con la cabeza que parecía que no iba a explotar. Y pedíamos al pastor que orara por nosotros. Íbamos a nuestra casa y en nuestra casa nos atacaban los demonios. Nos rajuñaban las paredes, nos golpeaban las puertas, nos abrían y cerraban las puertas, nos sacaban el cubricama de encima, nos ahorcaban. Todas esas cosas las vivimos. Hasta el día en que Dios nos entregó la cobertura como ministerio. Y ahí entonces cambió todo, porque ya hubo una cobertura sobre nuestras vidas. Y luego continuamos nosotros con el ministerio de liberación, con mi esposa, con Norma, echando fuera los demonios. Y en ese peregrinar, en esa enseñanza, iba aumentando la fe. Porque yo le voy a decir algo, usted no va a echar nunca fuera un demonio a menos que tenga fe. Pero hablo de fe, porque el demonio sale por fe. Si usted reprende al diablo y le dice que salga de una vida, y usted no tiene fe, el demonio no se va a ir. Usted no tiene autoridad, porque la fe es lo que mueve la mano de Dios. La mano de Dios es el Espíritu Santo. Y si usted no tiene fe, por más que usted declare la palabra del Espíritu Santo, no se va a mover. Porque cuando usted tiene fe y da una orden a un demonio, y esa fe es legítima, está sobre la roca, la palabra viva, sobre Cristo, y toda la sangre del Cordero, la cual es el aval, el cual es lo que pagó el precio para tener esa autoridad, se manifiesta por la fe en la orden que tú das por tu boca. Entonces el Espíritu Santo instantáneamente se mueve, y es el Espíritu el que libera a la persona. El mismo Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, significa que el reino ha llegado. El reino se manifiesta ¿cuándo? Cuando hay una verdadera fe. Y el Espíritu Santo se mueve ¿cuándo? Cuando esa verdadera fe está arraigada en la roca, que es Cristo. ¿Usted me está entendiendo? Por eso la Biblia dice:
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esta palabra no es para cualquiera y no cualquiera la puede entender. Se ha de mantener viva en tres facetas que debemos tener como un fundamento en nosotros. La Biblia dice en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Tenemos un fundamento, el cual es Cristo. Él es el fundamento, como lo que hablaba recién de la fe. Cuando usted va a echar fuera un demonio, usted tiene que estar fundamentado en esa piedra, en esa roca. La fe que usted dice tener tiene que estar fundamentada allí. Yo he conocido mucha gente con títulos de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y todos los que vos quieras, echando usted afuera y el diablo riéndose en la cara. Yo he visto gente ser humillada por el demonio, pastores, apóstoles, profetas. Yo he visto gente huir delante de los demonios porque no tienen un fundamento. No es el fundamento que tiene que ser, que es Cristo, y su fe es una fe ficticia. Tú no puedes liberar a alguien de maldiciones si tu fe no tiene fundamento. Tú no puedes liberar a alguien de todas esas controversias, aleluya, que muchas veces pasamos. No puedes liberar a una persona de espíritus de maldición, de muerte. Yo miren, bien, tuvimos una pequeña interrupción, le pido disculpas. Bien, escúcheme. En el libro de Isaías 28:16 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurare, dice la palabra de Dios. Isaías 28:16. Cristo es la piedra, la roca de nuestra fe. Cristo es la piedra angular, preciosa, aprobada, cimiento estable. Es Cristo. Todo el mundo usted le pregunta y dice, no, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero yo en un tiempo decía, bueno, sí, es verdad, o sea, nosotros sí creemos, sí, pero Dios me fue llevando a una reflexión, que no es lo mismo creer que tener fe. No es lo mismo que yo crea algo a que ese algo se manifieste en fe. Porque si no, amado, toda la iglesia hoy estaría libre. Nosotros le hemos hecho más liberación. Le hemos hecho más liberación a la gente de la iglesia que a la gente del mundo. Porque la iglesia no entiende. Cuando vos le hablas acerca de ser libre de maldiciones, la gente cree que no, porque está en Cristo. No, yo ya estoy en Cristo. Y sobre todo los líderes. Yo he liberado apóstoles, yo he liberado profetas, he liberado pastores. En el nombre de Jesucristo he tenido que ministrarles liberación a los que estaban supuestamente liberando a otros. No, porque a mí Dios ya me limpió con la sangre y yo ya estoy ahí. Mentiroso, el diablo, vos nunca le creíste. Vos nunca le creíste, porque si lo hubiera creído hubiera puesto por fe en la obra. Entonces, mi hermano, entendemos que en Lucas 6:48 dice la Biblia, escuche esto, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra esa casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La facultad de entender el movimiento de la palabra viva, reveladora, que es Cristo, nos lleva al conocimiento verdadero del fundamento de nuestra fe.
está unido espiritualmente a la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo. En el libro del Evangelio de Juan 1:1 dice, y en el principio el verbo, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra, es Cristo, es la fe activa. En Primera de Juan, capítulo 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Y en el capítulo 1 de Juan dice, y la palabra ya era, porque el original dice que es palabra. A veces yo explico esto porque hay gente que no entiende. En la versión Reina Valera utiliza la palabra verbo, lo cual, si usted analiza en etimología permanente de la palabra, usted va a encontrar que esa palabra es incorrecta. Porque verbo, la palabra verbo tiene un principio y un fin. La palabra palabra, valga la redundancia, no tiene principio ni fin. La palabra es Cristo, verbo no sería Cristo. Cada cual lo entiende como quiere entenderlo, pero vayamos al estudio etimológico de la palabra y nos encontramos con que en realidad no es verbo, es palabra. Pero bueno, en el libro de Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido con ropas teñidas de sangre y su nombre es el verbo de Dios, dice la Reina Valera, la palabra de Dios, dice en la Nueva Traducción Viviente. La palabra verbo, del latín verbum, significa sonido o sonidos que expresan una idea, clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o a las cosas. Tienen variación de tiempos, aspecto, modo, voz, número y personas y funciona como núcleo del predicado. Esto es lo que dice el diccionario de la lengua castellana. Desde la perspectiva de la Biblia, de la teología bíblica, en cristología, la concepción de que Cristo es el verbo o el logo del griego, palabra, discurso, razón, expresa su preexistencia como hijo en la santidad, Santísima Trinidad, como se estableció en el concilio de Calcedonia. Esto es lo que yo estoy leyendo aquí, es una aplicación que se utiliza en casi todos los grados cuando se habla acerca de este tipo de temas. Yo tengo un concepto conforme a lo que Dios habló a mi vida, pero voy a leer esto para que usted tenga las dos campanas y pueda usted direccionarse en una rema efectiva y vivaz. Dice, corresponde decir que la palabra griega logos, desde Filón de Alejandría, puede ser la traducción de las palabras hebreas had-merah o merán, el discurso, la palabra mediática, o had-dabar, la palabra, aunque logo en griego y verdum en latín, casi siempre son la traducción de la palabra hebrea merna. ¿Qué significa palabra? Pero en la etimología, digamos, cristocéntrica, la palabra sería dabar, que es la palabra que salió de la boca de Dios. Es el dabar, la palabra que tiene un efecto creativo al momento de pronunciarse. Cuando Dios dijo sea la luz, fue el dabar de Dios lo que pronunció y lo que se hizo. Porque la palabra tiene acción en fe. La fe es la acción de la fe. La palabra dabar es la acción de la fe en la palabra misma. Cuando usted habla con fe, usted está soltando la palabra dabar, que es la palabra de Dios, la palabra que tiene creatividad. Esto es para que usted lo tome con mucho cuidado, porque estamos hablando de poder ser libres de maldiciones,
Pero cuando no tenemos la fe fundada sobre la roca, que es la palabra, que es el dabar de Dios, el Señor Jesús le dice a Pedro, escúcheme esto, viene caminando Jesús y se detiene y le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces uno le dice, no, dicen que tú eres Elías. El otro dice, no, tú eres Juan el Bautista. No, tú eres Jeremías. Algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Ajá. Y yo me imagino ese cuadro y digo, Jesús habrá hecho unos pasos, se volvió, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y me imagino a Jesús mirando a ver qué van a decir, porque ellos dijeron lo que decía la gente y ellos también lo pensaban. Y Pedro dice, no, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, tú eres el Adonai. ¿Sí me entienden? Y le dice que bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. No te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Y yo también te digo que tú eres, primero testifico, tú eres un pedazo de roca, es una piedra, un pedazo de roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Primer punto, tú eres Petra, un pedazo de esa roca. Pero sobre esa piedra, la roca, voy a edificar mi iglesia. ¿Saben qué le estaba diciendo? Tú eres un pedazo de la revelación, pero sobre esa revelación yo voy a edificar mi iglesia. Ese es el fundamento. Porque no puede haber fe fundamentada en la roca sin revelación. Ahora, no puede haber fe fundamentada en la roca sin revelación. Si no se te revela, tú nunca tendrás una fe fundamentada en Cristo. En el diccionario de Alfonso Lorban dice, el término logo lo utiliza el apóstol Juan refiriéndose al Señor Jesús en el cuarto evangelio. En el principio era el verbo. Esto es lo que dice en el diccionario. Algunos eruditos surgidos o han sugerido probablemente que Juan tomó este término del vocabulario filósofo griego. Es cierto que muchos filósofos desde Heráclitos en adelante hablaron de logos en el sentido del discurso doctrinal. Parménides lo usaba refiriéndose a la actividad pensante. En otros pensadores como Crisipo, el logo se equipara a Dios, pero en el pensamiento hebreo el concepto de palabra era algo asentado mucho antes del contacto con los griegos. La frase palabra de Jehová se encuentra unas 241 veces en el Antiguo Testamento. Entonces, verbo por el idioma griego es la palabra. Etimológicamente sería la palabra, no el verbo. Cristo es la palabra. Cristo es el sonido que sostiene el universo. Cristo es lo que sostiene todo lo que conocemos, todo lo que podemos ver. Cristo es la palabra viva. Si usted quiere fundamentar su fe, fundaméntela sobre la palabra viva, que es Jesucristo, el Señor. Usted debe entender que la palabra sostiene todo lo creado y creó todas las cosas. Sin la palabra no existe nada. Primer paso de las 4 soluciones básicas, entre comillas, que sostienen la fe. El fundamento. ¿De dónde viene esa fe? ¿Por qué es esa fe? ¿Qué sostiene la fe? El fundamento. Y ese fundamento es Cristo, el Señor. Ese fundamento es la palabra viva. Usted y yo fuimos llamados a estar fundamentados en la roca, en esa fe intransigente, en esa fe lírica, poética, en esa fe
literaria, en esa fe intrínseca, en esa fe sempiterna, en la fe que hace que sea posible que usted y yo, a través del nombre de Cristo, podamos hablar con el Eterno, y el Eterno hable y podamos oírlo por la fe en el Señor Jesucristo. Que podamos entender que el sacrificio de Jesús en la cruz nos abrió una puerta, que en la comunión por la fe en el Espíritu Santo, esa comunión del Espíritu Santo nos transporta en un diálogo continuo, permanente, con el Dios creador del universo y de todas las cosas, el único, el verdadero, el que es, el que era y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Su nombre es Jehová. En el idioma español lo conocemos como Jehová o Yahvé. El nombre como Elohim, como Adonai, como El Shaddai, nombres que le fueron entregados, pero Él sigue siendo el mismo, el único creador. Hay un solo mediador entre Él y nosotros, y ese mediador es Jesucristo, la palabra viva, la palabra que un día salió de su boca, que se fundamentó en el hombre, en un hombre llamado Jesús, que el cual por la fe fue a la cruz, murió, resucitó, fue puesto a la diestra del Creador, y el Creador le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y hay un solo Espíritu Santo, que es la comunión perfecta con el Padre Eterno. Hasta que usted no se fundamente en la especificación de la fe, hasta que usted no tenga un fundamento en la palabra viva, mi amado, su fe está en un tembladeral. Un día tiene fe como Pedro caminando sobre las aguas, y al rato se está hundiendo, porque su fe es corta, no tiene fundamento. Pedro camina sobre las aguas, pero una fe sin fundamento. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? El original dice: ¿por qué dudaste, hombre de corta fe? Pero cuando Cristo muere, después de que Pedro lo había negado y es restaurado por la palabra en el Señor, pasa algo divino, algo poderoso. Pedro se hace el padre de la iglesia, él se posesiona de la llave del reino. Y pasados muchos años, Pedro se encuentra en Roma. Incendian Roma para culpar a Pedro, para poder agarrarlo, y a todos los cristianos. Pedro va huyendo porque todos lo ayudan a huir. Se va Pedro, y cuando va huyendo se encuentra y se cruza con un anciano de día, dice la historia, el cual era el Señor. Y cuando se cruza, Pedro reconoce al Señor y dice: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice: vuelvo, aleluya, vuelvo a Roma a ser crucificado otra vez. Y aquel hombre de la corta fe, aquel hombre que dudó, aquel hombre que negó, hoy ya tenía una fe afirmada en la roca. Hoy estaba afirmado en la fe de la palabra. Y entendió que el Señor le decía: vuelve a Roma, porque allí serás crucificado. Y se cumplirá lo que un día te dije: irás donde no quiera ir, otros te vestirán y extenderás tus brazos. Cuando lo restauró. Y dice que Pedro volvió a Roma y allí fue crucificado. Y él pidió ser crucificado a la inversa de que su Señor, porque no era digno, se consideró no digno de morir como murió su Señor. Cuando la fe está fundamentada en la roca, en la palabra, tú estás dispuesto a morir por lo que predicas. Que Dios te bendiga. La próxima vamos a hablar de la construcción de la fe. Pero estamos bajo el tema libres de maldición, el poder de la fe.
Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea contigo. Tu servidor, el obispo Hugo Urquiza, profeta y apóstol del Señor. Shalom.